les digo. Espérenme. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, No se está viendo la imagen, compadre. donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos. Supongo que debajo de las escaleras como toda la vida. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá. Buenas noches, pero vámonos sin video porque no quiere esta cosa. Ahora sí, ¿me ven? Sí, ahí te estamos viendo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Y pues, bienvenidos al foro Desde el Más Allá. Aquí estamos esta fecha con el tema Las limpias y la política, realidad o mito. Estamos recibiendo a un analista político que nos acompaña, Pedro San Martín, para hablar de un tema que no se habla mucho, pero pues de todos, como un chisme urbano, ¿no? Primero, les presento a Pedro. Es igualteco, o sea, de Iguala, de nacimiento, de corazón guerrero, mexicano hasta la muerte. Hijo comprometido y padre dedicado. Ama a Iguala y está orgulloso de su historia, pero reconoce que la Ciudad de México le envuelve y le hace ir y regresar siempre. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Maestría de Administración y Política Pública en el TEC de Monterrey y doctorado en la Universidad Iberoamericana, donde actualmente desarrolla investigación para obtener el grado que permita un cambio ético en la concepción del Estado. Tiene una trayectoria de 26 años en el servicio público de los 3 órdenes de gobierno en organizaciones internacionales, instituciones académicas de investigación y sindicales. En las elecciones de junio del presente año participó como suplente a la alcaldía de Iguala. No cita a los partidos porque fue lo de menos. Lo relevante fue presentarse ante sus conciudadanos. Actualmente es titular de auditoría interna en el órgano de control interno del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos que se desarrollan en la presente administración federal. Le gusta el análisis político, participa en mesas de trabajo en la oscuridad del anonimato, donde se puede expresar y decir verdades propias sin la tentación del yugo del propio Estado. Sueña con transformar México y hoy comparte su experiencia en un tema del que mucho se habla, pero pocos conocemos o hemos vivido desde sus entrañas. Las limpias en los políticos, mito o realidad. Y hablando un poco del tema, ¿alguien le puede dar entrada a los demás, por favor? Ya les di.
Una de las poblaciones más conocidas como sede de chamanes es Catemaco, en el estado de Veracruz, sitio al que han asistido la mayoría de los políticos y funcionarios de diversas posiciones ideológicas, como Carlos Salinas de Gortari, que hasta practicaba vudú, José Córdoba Montoya, Pedro Aspe, Beatriz Paredes, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Exgobernadores como Mario Villanueva, Fidel Herrera, que practicaba santería, Ulises Ruiz y Roberto Madrazo. El Ballester Gordillo pidió apoyo a un poderoso brujo negro de África para evadir la cárcel tras la llegada de Cedillo a Los Pinos y la ruptura de este con su antecesor Salinas, con el sacrificio de un león para que fuera poseída por el espíritu del animal, tras abrirlo en canal, sacarle las vísceras y untarlas en la maestra. Previamente, la señora Gordillo afecta a toda clase de rituales y prácticas, incluso la santería, mandó construir nichos en el Distrito Federal a la Santa Muerte para su cuidado y protección. Otras figuras como Francisco Barrio, Elías Ayub, Cuauhtémoc Cárdenas, Genaro García Luna, que también está encomendado al Ángel de la Muerte, y personajes históricos del ámbito universal como el rey Arturo, que tenía su mago de cabecera, que era Merlín, Felipe II, los Romanov, los últimos zares de Rusia, que tenían a Rasputín ahí como su brujo de cabecera, Isabel II, Winston Churchill, Hitler, Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Bolsonaro, Ronald Reagan, Nicolás Maduro, etc. En fin, este es un tema extenso en el ámbito internacional político y pues hoy nos toca conocer un poquito de la experiencia de Pedro en este tema. Por cierto, si les interesa más, se recomienda leer los libros Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana. Son 2 libros, 2 tomos, 1 y 2, de José Gil Olmos, que es reportero de la revista Proceso. Y con esto damos la bienvenida a Pedro. Gracias por estar con nosotros y pues te cedemos la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación de Alejandro y de César Terol para participar hoy y estar presente con esta breve plática de algunas cosas que tuve oportunidad de conocer en meses recientes, en una participación en una campaña política. En efecto, el espectro de actores políticos que acuden a las limpias, a la santería, a rituales, es amplio. Y además en México forma parte de la cultura del mexicano. Y bueno, sin más preámbulo, les comparto este breve video porque creo que habla de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahí está listo, Pedrito. Listo. Bueno. Pues vamos a iniciar. Justo este video es con toda la intención de mostrar. Sí. Pedro, no se vio, se escuchó nada más. ¿Le puedes dar play otra vez? Sí. Que no se vio. No se ve.
No, no se logra la imagen. Ah, ahí está, ahí está. Terminó. Bueno, Se vio un poquito pausada, pero sí se alcanzó a ver ahí. Bueno, así que si no lo platicas, a ver. sí, la idea era mostrar cómo están confluyendo ya las limpias en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿eh? Sobre todo en el centro del país. Esta es una imagen del Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, una de tantas que hay en el Zócalo. Lo hacen en la explanada, lo hacen a un lado de Templo Mayor, lo hacen frente a Palacio de Gobierno. La catedral. En catedral, sí hay muchísima gente que está participando de estos rituales de limpias además masivas, ¿no? Participaciones masivas. Recuerdo la irreverencia de mi juventud, que yo decía que eran los aeróbics de nuestros ancestros, estas danzas que practicaban, pero ha ido mutando un poco y ahora hay otro tipo de experiencias que se están compartiendo, que se está haciendo y ese es en el entorno de lo más visible. Pero a propósito del tema viene la parte de ¿y qué hacen los políticos? Porque las intensidades van cambiando, ¿no? Y comparto la presentación, espero que no haya problema para visualizarse y si no la vamos platicando. Ustedes me indican si se ve, por favor. Ya se ve. Ya se ve. Si la puedes poner en modo presentación, mejor. Sí, lo hacemos modo de presentación. Ok. En un segundo. Aquí está. Bueno, Exacto. pues Exacto, el tema. ¿Se ve bien? Perdón. Bien. Bien. Muy pues bien. El tema, las limpias en los políticos, mito o realidad. Y retomo la foto del día de ayer a las 9:30 de la noche, de uno de los muchos grupos que hay, que hacen limpias, que se toman foto y que a propósito de la fundación de México Tenochtitlan, de los 500 años, recientemente tuve oportunidad de estar por trabajo que realizaba y pude documentar toda esta parte de la gente ya entremezclada, participando con estos rituales, pero también haciendo una experiencia para los políticos a la que acuden, pues la respuesta más simple podría ser, acuden para tener tranquilidad, acuden para tener mayor respaldo. Y este tema, respaldo popular, mediante qué objetos, qué ayuda del más allá, a propósito del programa. Y vienen las dudas. ¿Por qué se acerca un político a un rito espiritual? ¿Por qué busca algo más allá de su entorno concreto? Incluso, ¿por qué va más allá de la fe en un Dios? Porque la mayoría de estos políticos o están en algún rito. Aquí en el grupo no me dejarán mentir, hace unos meses se presentó la experiencia desde la masonería y el rito escocés y el rito yorquino y lo que significa y lo que implica, pero entre los políticos, más allá de eso, también hay una enorme fe y creencia en un ser divino. Y aún así, estos políticos, nuestros representantes en México y en muchas partes, acuden a actos de otra naturaleza, de otra índole, para tratar de fortalecer su imagen, su presencia, sus campañas. Y una cuestión me viene a la mente, ¿es por insuficiencia de capacidades? ¿Es por debilidad? ¿O simplemente es por inyección de confianza en algo superior? Lo decía Alejandro.
el caso de la maestra, de la profesora Elba Ester, el caso de Carlos Salinas, de Fidel Herrera, pero lo vemos en toda la latitud, ¿no? Carlos Janrón, y sus brebajes, y en fin. Pues las limpias son eso y un poco más. Es un tema que parece menor, pero que da pie desde el espacio en el que estamos para tratarlo, platicarlo. Y tal vez más adelante a alguien lo documente en un instrumento, en un escrito que sea de mucho mayor profundidad. Hace muchos años, los misioneros franciscanos, cuando llegaron, limpiaban. Era parte del ritual. Limpiaban a los indígenas que llegaban a las iglesias. Era una manera de... No, los limpiaban porque iban sucios, los limpiaban como parte de la fe y los querían tener limpios ante los ojos de Dios. Estas limpias, incluso desde la época cristiana, la parte de la limpieza de los pies, está vinculada con una fuerza, una pureza que permite a quien recibe la limpia sentirse aceptado y bien visto por aquellos con los que comparte, con quienes empieza a interactuar. Quise meter aquí, era un videíto, pero no me sale y yo creo que lo voy a obviar porque si no, luego se bloquea la máquina. Uy, de hecho, algo pasó. Ahí está. Ahí está. Sí. Las limpias, sí. Todos hemos escuchado el vete a hacer una limpia, pero ¿y sabemos en qué consiste? En cualquier ceremonial, de hecho, yo las he recibido en Oaxaca, en Salina Cruz, en el Istmo, la pasada de huevo, la rameada que le llaman allá. Aparentemente no tiene nada de malo y la idea es purificar al enfermo, que es más enfermo espiritual que físico, para dar paso a algo nuevo, algo positivo. Y estas limpias son interesantes porque en efecto, después de que uno las recibe, desde el olor de la hierbabuena y algunas otras hierbas que utilizan como el romero, la albahaca, uno empieza a sentirse diferente, sale con otra percepción. A lo mejor huele a alcohol porque además te escupen, te ramean, te escupen, y usan el limón, el huevo, velas, inciensos. Pero creo que eso es lo que forma parte, nuevamente lo señalo, del colectivo, del grueso de la población a la que tenemos acceso la mayoría, ¿no? Que podemos ir al mercado de Sonora y recibir una limpia, decir que nos sentimos mal, que alguien nos está haciendo mal de ojo, y forma parte de la cultura, traer un diente dicen que de tiburón, ¿no? Pero resulta que es un diente de perrito, no sé de qué te pongan, y vas a las limpias y pásale y te decimos que estás mal y vas a salir mejor y te voy a decir quién te está haciendo daño. E incluso hay un video muy chusco en internet que le preguntan a una de estas señoras que hace limpias, ¿no? Oiga, señora, ¿y usted cree en las limpias? Y contesta, y permítame el exabrupto. Contesta, no, esto es para pendejos. Yo no creo en esto. Oiga, pero usted las hace, pues de algo he de vivir, de algo he de vivir. Bueno, también hay charlatanería, ¿no? Pero es interesante porque en el fondo quien acude, la fuerza de la limpia está más en quien acude, en la necesidad de ser escuchado por otros medios que ya agotó en otra parte, en su iglesia, en su templo, con su Dios, con la persona a la que acudía para resolver un problema y que no pudo ser escuchada y no pudo ser atendida. Entonces, termina siendo como la última instancia a la que acudimos. Nada más que, además de la albahaca, el cempasúchil y todas estas plantas y hierbas que utilizan, en la experiencia que viví recientemente, te das cuenta que ya también hay animales, que ya son vidas, animales e incluso personas.
El tema de las personas lo trato con mucha prudencia, pero sí permite inferir que esto está pasando. Y ahorita durante la plática expondré algunos de los motivos que me orillan a pensar eso. Lo que decíamos, estas limpias se hacen para qué se usan, ¿no? Se usan para traer las buenas vibraciones, el amor, el dinero, el trabajo, alejar envidias, deshacer maleficios, hechizos, limpiar una casa, descontaminarla, que se vayan los malos espíritus, que el muerto, que era un asesino, que vivía en tal casa, la deje. Y en los políticos, otra vez, quien hace política dice que busca el bienestar para ciertas comunidades, para su pueblo, pero en el fondo, quien hace política busca poder. Esa es una máxima en la política. Si no, sería una labor altruista. Y no conozco político alguno que no quiera ser o aspire ser presidente municipal, gobernador, diputado o incluso presidente de la República, hablando en el territorio nacional, que se niega esa posibilidad. Voy más. En los últimos 20 años, las experiencias de los políticos han dicho lo siguiente: voy a trabajar sin cobrar, voy a recibir un estado quebrado, una ciudad quebrada, pero no importa, lo voy a hacer porque lo quiero. No, en el fondo lo que quieren es poder, y es poder no solo político, también económico. Eso implica, y lo que está en juego entre los actores políticos. Nadie está para hacer beneficencia, que nos quede claro. Verbigracia, o en consecuencia, las limpias son un instrumento para ellos al que acuden con cierta regularidad, sin importar el sacrificio al que puedan llegar a tener o puedan ofrecer. Yo les llamo las gallinas de las vías, ¿no? Pero es un ritual que he visto cerca de donde tienen su casa. Hay unas vías de ferrocarril y todos los días aparecen gallinas muertas, algunas descabezadas en bolsas, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Lo que me hace pensar que existe este tipo de rituales que proliferan en ciertos sectores, pero al que también acuden estos representantes populares para verse beneficiados o sentirse respaldados en campañas políticas o en el ejercicio de su actuación pública. Y entonces las limpias, que tenían un ritual de santidad, de acercarse a Dios en un principio, de purificar el alma o de sacar las malas vibras, terminan siendo ahora un instrumento que va mutando, incluso de los utensilios, de las hierbas, del huevo pasado, del limón, a empezar a hacer sacrificios humanos. Pasando, obvio, previamente por los sacrificios de animales. Lo que más se utiliza en general en estos rituales son las gallinas, las aves, las palomas. En la campaña en la que tuve oportunidad de participar en Guerrero, tuve oportunidad de ver uno de estos rituales y no pude ver más allá de algunas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que emana una fuerza poderosa. Esta idea de beber la sangre, de escupir la sangre, de alimentar con la sangre del animal. Uno es el sacrificado, que se lleva todas las vibras, y el otro es el puro, que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Hacen un símil con el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote se dirige a los fieles y le dicen: coman y beban, coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, es mi sangre, y les dará vida eterna. Y aquí el significado es otro. El significado es: esta sangre te va a hacer poderoso. Y lo decía muy bien Alejandro, y entendemos
la profundidad, entre el animal es más grande, entre el animal es más significativo, la fuerza que emana la limpia, el poder que está detrás de ello es mayor. Y venía el comentario de León, de la muerte de León y la sangre, y que se bebieron sangre, y aquí lo tenemos documentado más adelante, ¿no? Entonces termina siendo, bueno, eres candidato de pueblo, mata gallinas, eres candidato o político de otro nivel de representación, puedes matar un chivo, una vaca, pero tienes poder, influencia aún mayor, aspiras a un poder supremo, te puedes ir a África y matas un león, ¿no? Pero hay más todavía, y son los famosos sacrificios humanos. Porque esta limpia también pasa por seres, la ofrenda de dar a alguien cercano para garantizar que a ti no te va a pasar nada. Parece menor, pero desde los aztecas con los sacrificios había alguna línea tenue, no tiene nada que ver en el sentido del beneficio, pero ellos los ofrecían a los dioses para proteger a la comunidad, lo sabemos todos los que aquí participamos, pero ahora buscan cierto sector, sobre todo en las zonas donde hay narcotráfico imperando, sacrifican y usan a la gente. Lo que decíamos, la política, limpias y brujerías van juntas. El poder es la razón principal yo no digo que de algunos, yo diría que de la mayoría de los políticos de México y de otros países. Buscan el poder y para ello muchos acuden a limpias y a brujerías que van de la mano. Ellos necesitan ganar confianza y empezaba en la primera parte. No pueden acudir a Dios, o ya acudieron a Dios y se vieron rebasados. Acuden a santos o acuden a fes míticas y aún así se sienten insuficientes de poder tener fuerza o confianza para ganar elecciones. Las limpias y todo este tipo de accesos a lo sobrenatural, al más allá, por alguna u otra vía, posibilitan que se sientan más fuertes y más seguros. Esto es importante porque pues en México tenemos el caso del espiritista mayor, ¿no? Políticamente hablando, que era Francisco I. Madero, que no propiamente asistía a una limpia, pero que sí entraba en trance mediante la práctica y conectaba con su hermano, con algunas personas del pasado ya fallecidas, e incluso se decía que hasta con Benito Juárez, que era uno de sus interlocutores. Casualmente, en la política actual, sin necesidad, que es uno de los cambios significativos que he visto en la vida pública, y no califico si para bien o para mal, simplemente lo enuncio, ¿no? El presidente se hace limpias públicas, es decir, le da otra significancia a esto, le da la oportunidad de decir es algo normal, no pasa nada, no necesito... Es show, pues al final es show, ¿no? Es show, por supuesto, pero lo interesante de esto en esta parte es el manejo de medios. Como analista político es el manejo de medios. Lo acerca a esa gente, como en el video veíamos, que acude a estos lugares para sentirse protegida. Si el presidente lo hace, yo también puedo hacerlo, y además es de bajo costo, es de bajo acceso. Y no necesita irse escondido a África y que después salga documentado en un libro. Eso es interesante, ¿no? Son parte de los cambios, no califico buenos o malos, pero son cambios de la vida pública actual. Y las limpias aparecen. Es un tema, reitero, que poco se trata, pero que de repente, cuando uno empieza a ver algunos aspectos, cobran relevancia en el ámbito de la política y del análisis político, porque lo increíble es que muchas de estas decisiones pasan por una limpia en ocasiones. Los casos, bueno, yo nada más traigo 5, ya Alejandro anunció muchísimos más.
Los espíritus de Francisco y Madero, Hugo Chávez, interesante Hugo Chávez y la brujería. Recordarán ustedes el caso de La Paca, allá en el 97, que el subprocurador Chapa Besanilla tuvo que acudir a una Bruja. bruja, para que le dijera dónde estaban los muertitos, ¿no? En fin, también en la justicia se hacen limpias. La profesora Elvester y bueno, y lo de hoy que ya lo adelantamos, ¿no? Y bueno, pues para hacerlo muy breve y no leer, simplemente comentar, Francisco y Madero veía el espiritismo, la forma de encontrar respuestas y encontrar una orientación para salvar a México. Esto sin ser una limpia como la conocemos, con las hierbas, ni usar animales, en el fondo es una especie de optimismo y búsqueda de un camino diferente para tomar decisiones. Obvio que en aquella época lo tachaban de loco y lo tenía la prensa subyugado, ¿no? Por eso la analogía que hace muchas veces nuestro actual presidente. Cosas diferentes, instrumentos diferentes, pero mediáticamente efectivos para uno, no tanto para el otro. Habían cartas, ¿no? Profundamente agradecidos los espíritus que alentaron la carnal envoltura de las víctimas. O sea, se burlaban, era risorio, realmente era como ahora lo hacen, ¿eh? Mi querido César Terol no me dejará mentir. Y bueno, todos, ¿no? Los espíritus, lo que decía, se manifestaban con su hermano Raúl, con otro individuo de nombre José y hasta con Benito Juárez, ¿no? Y escribía, cuando entraba en trance, le escribía a su hermano lo que platicaba con él y redactaba lo que pensaba. No sé si era una especie de proyección o no, pero bueno, ahí está documentado. Y mucho tiempo permaneció como que en el olvido. El revolucionario, el ideal del revolucionario era mantenerlo secreto. Después terminó saliendo y ahora es incluso comidilla o tema de comidilla, ¿no? En algunas reuniones. Las brujas de Chávez, este es interesante porque resulta que Chávez también acudía con brujas. Tenía su medium de cabecera y ella le garantizaba que iba a ser presidente y utilizaba incluso amuletos y la ouija. Y déjenme aquí, hago otro paréntesis. Cuando era joven o niño, me dio por usar la ouija. Era el juego, ¿no? Llegó a la casa de la abuela paterna porque una prima la usaba y resulta que en la noche ya estaba sintiéndose poseída y bueno, ya sentía la presencia de seres extraños que acudían a ella. Lo increíble es que la empezamos a usar los que vivíamos en Iguala. Y lo usé mucho tiempo, hasta que un día, cuando la empiezo a usar, y el medium era una persona que era de Tabasco, que había llegado con la conquista, en fin, y te contaban historias que yo nunca había leído, tenía 12, 13 años, y te hacían historias y era interesantísimo. Nada más que un día, el día que la dejé de usar, fue porque cada que la prendía, ubica en el tablero, decía, así como al presidente Chávez le decía que él iba a ser el próximo presidente, a mí me empezó a decir, tu alma, o sea, para poder leerte, debes de darme tu alma. Yo, joven creyente, la dejé de usar y no la volví a usar en mi vida. Pero reitero, son de esas cosas comunes que parecen menores, pero que existen y están ahí. Chávez usó la brujería para controlar y manipular Venezuela. Obvio, en los libros de Venezuela no se habla de esto, pero él usaba la santería y está documentado. Ahí hay una foto que en el salón de Palacio de Miraflores tenían cosas con las cuales hacían rituales, ¿no? Es decir, esta costumbre que no sabemos si venga desde España o
combinada España con los pobladores iniciales más las costumbres africanas, se ha venido generando. Fidel Castro lo hacía, Chávez lo hacía, y bueno, y Chávez llegó al poder y bueno, y fue un dictador, todos lo sabemos, ¿no? También Maduro por ahí se comenta algunas cosas. El caso de la PACA que comentábamos, había una línea de investigación por un lado y por el otro lado tenían a su santera, a su bruja que decía dónde estaban enterrados y que resolvía los casos, ¿no? Y para mí este es el ejemplo. La verdad es que Alejandro ya lo explicó muy bien, yo solo voy a poner alguna nota. Yo quería terminar con este ejemplo, el de la maestra Elvester, porque además conozco algunas personas cercanas a ese grupo y sí es muy triste las tesis que se manejan y que de repente se reproducen como grandes mitos en lo local, ¿no? Y viene al caso porque ella usaba todo tipo de colgantes y empezó a practicar, a buscar. Ahí está José Gil Olmos, justo los brujos del poder que comentaba Alejandro López. Ella fue a Marruecos e hizo esta limpia, porque ahí sí fue una limpia. De Marruecos se fue a Nigeria y sí le hicieron la limpia, pero también le dieron la sangre, la empaparon. Hay una parte interesantísima en donde dice que se bañó en sangre. El león fue sacrificado, un grupo de 10 personas comenzaron a despellejar al animal y recolectaron su sangre. Metieron a la maestra, pero además lo relata un testigo, en una choza de paja y barro, sin quitarle ni la blusa ni los shorts, la empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras, la sangre, le amarraron la piel de la fiera y con las pezuñas le dibujaron diversos signos. Ese es el grado de extremo al que llegan estas limpias y estos empoderamientos, ¿no? Reitero, actualmente también lo están haciendo con humanos. Con humanos. Cabe aclarar, Pedrito, en el caso de esta anécdota, y bueno, Sí. lo puntualizo así porque al final estos programas se guardan en YouTube y son revisados. Toda esta información la hemos sacado de fuentes periodísticas que están inclusive en el portal de Aristegui y son fuentes fidedignas de libros escritos y que estamos aprovechando para comentar en este programa. En este caso de la profesora, se decía que era para protegerse de la fuerza inaudita de Ernesto Zedillo, que le iba a quitar todo el poder y la iba a encarcelar. Entonces ella tuvo que protegerse a través de estos medios y de estos artilugios de magia negra, porque en esta obsesión, como bien decías, del poder, y además de mantenerse vivos en el poder y vigentes en el poder, ella acudió a esto, que por cierto, el último comentario que no viene en el libro y no se dice en la prensa es lo que costó hacer esa limpia. No es todo lo que acabas de decir, que bueno, un león tiene un precio, ¿no? Cuando uno va a un safari, uno paga las piezas que va a matar y tiene un precio terrible. Bueno, un león vale 2 fortunas, no una fortuna, 2 fortunas. Y hacerlo esto, bueno, la otra implicación era cómo le hacía la profesora para tener esta cantidad de dinero para hacer estos asuntos, ¿no? Y sí, referiste claro, de los políticos actuales, incluso el que está en Palacio, pues él usa muchas brujerías, ¿no? O limpias. Y antes era un secreto, ahora las hace públicamente en el Zócalo de la ciudad o donde sea. Es decir, es un recurso muy, muy solicitado por los políticos vigentes y los que quieren estar vigentes y los que se quieren cuidar, siguiendo un poquito con la tónica que estabas mencionando, Pedro. Sí, es que justo esta es la parte donde empieza el mito y donde empieza lo que podría ser verdad, ¿no? Todo eso está documentado en libros, en efecto, no es algo que uno haya visto, que haya vivido. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, la relación con el presidente Zedillo fue difícil, pero también había cercanía. Entonces,
desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿en qué momento termina, es real y en qué momento empieza el mito, la ficción? ¿En qué momento hay una tragedia en la vida de alguien, como se señala en el libro, y lo vinculan a, es que ese era el precio era el precio era el sacrificio humano, no el león, ahí pagaste. Entonces, empieza el mito, y ahí para mí, por eso es importante, y avanzo a la última, a lo de hoy, lo que pasa y sucede en la actualidad, porque la limpia adquiere una connotación diferente. Más que brujería, adquiere ese ritual prehispánico de purificar a quien tiene la máxima responsabilidad, en este caso en nuestro país, sin llegar a los extremos de lo que en el pasado se decía, ¿no? Que es muy diferente a las limpias que están viviendo algunos otros políticos y otros grupos de población, generalmente de delincuencia organizada, que hacen otro tipo de limpias y que utilizan, reitero, ya no animales, sino a personas como parte de amedrentamiento, miedo y propia purificación. Esto, lo de hoy, reivindica incluso la parte de la historia de México con sus antepasados. Y lo digo porque en el istmo de Tehuantepec se vive, las limpias es algo normal, sin necesidad de caer en los extremos, ¿no? Sí, concluyo y señalando que las limpias terminan siendo un instrumento poderoso para generar confianza en el político. Y tiene que ver más con la emoción o la creencia que al momento del acto tenga quien la aplica, pero también con la concepción de dar al otro, porque hay limpias que son ofrecidas y no pedidas, de dar al otro la confianza y de sentirse respaldado. Con eso termino y espero que haya sido interesante el tema expuesto y estoy a sus órdenes para algunas preguntas. Gracias, Pedro. Pues yo creo que, bueno, un punto a resaltar es que no nada más se trata de limpias, como tú dices, se trata de rituales de ocultismo dentro de la política. Y yo creo que la política pues es un ámbito, es una muestra de la sociedad mexicana. Yo creo que muchas personas que conocemos probablemente practican cierto tipo de cosas de ocultismo, pero no lo dan a conocer. Y yo creo que es como decir, todos los políticos son ladrones. No. O el que se vuelve político se vuelve ladrón. No. El que es ladrón se mete a político, ¿no? Preferentemente. Y pues digo, o sea, no necesariamente todos ya te tocó, mi querido Pedro. No, pues yo estoy diciendo eso. No, pero sí, toda la máxima de un político es aspirar al poder. Eso es cierto. Entonces, quien se mete a la política para participar, para ser actor, aspira al poder. Sí, no es por samaritano, ¿eh? No existe ningún político que quiera. En la política se define, según los antiguos y clásicos, el arte de hacer el bien común. Sin embargo, antes del bien común es primero el poder, para hacer el bien común. Claro. Pero si yo estoy bien, te puedo ayudar. ¿No? Claro. Como la máscara de oxígeno en el avión, ¿no? Primero me la pongo yo, güey. Sí, claro. Primero hombres y mujeres, y luego adultos mayores, y luego niños. Así es la regla. Sí. Bueno, entonces el caso de que, pues, el que todos los políticos son masones, o los presidentes, o que todos practican ocultismo, pues no se puede generalizar de ninguna manera. Lo que sí está más difundido de lo que a veces uno pensaría, ¿no? Se llegan a saber, y yo creo que el tema de la paca fue
fue un parteaguas porque ahí se abrió la puerta para conocer este tipo de prácticas, que por cierto tampoco era tan novedoso. Si ustedes ven muchos episodios de ¿cómo se llama?, de programas de investigación policíaca de Estados Unidos, con alguna frecuencia recurren a videntes para localizar cadáveres o gente secuestrada y todo eso. O sea, Y si bien no lo consideran científico, ¿no? curiosamente funciona, ¿no? Claro, entonces hay algo que más bien forma parte de la cultura, y hablando de México, pues forma parte de nuestra cultura. Yo creo que cualquiera de nosotros en alguna época de nuestra vida oyó a nuestros padres hablar del tema, de la ouija, del espiritismo, de las limpias, y al menos una frase que yo recuerdo es, pues mira, si no te sirve, al menos no te hace daño. Bueno, está bien, y andaba uno ahí con su, digo, estoy ejemplificando, ¿no? Con su ojo de venado y El escapulario para el COVID, güey. El exacto, o sea, escapulario, todo ese tipo de Detente. cosas, ¿no? el crucifijo. César, por favor. Un Seriedad. detente. Y obviamente la reflexión es, si mucha gente cree en Dios, en Cristo, en Buda, en lo que sea, ¿por qué no habrían de creer en otras deidades o espíritus y otro tipo de ritos? Aquí lo que sería un poco cuestionable en la época actual es que se quieran reivindicar estos rituales como si fueran 100% parte de rituales prehispánicos, y no lo son, son una mezcla de cosas. Bueno, de hecho, es muy interesante. No se alcanza a ver en la foto inicial ni en el video, pero dentro del espacio que estaban la gente haciendo la limpia, su rito, al fondo, casualmente, había un Cristo negro. Exacto, o sea, No. la gente lo mismo cree en la Virgen de Guadalupe que en la, ¿cómo se llama?, la Santa Muerte, por ejemplo. Es correcto. Es un Al mismo sincretismo, es un sincretismo, querido compadre. Inclusive el santería, todo se junta, ¿no? Sí, desde luego. estas cosas limpias y con estos brujos, ¿no? Y yo creo que también todos en la vida hemos conocido al menos un brujo, ¿no? O alguien que hace una limpia, aunque sepamos Oye, que sean o al charlatanes. menos alguien muy bruja, compadre. Esos somos nosotros, No, y a veces pero andamos es por brujos. falta de recursos, no por otra cosa. En lugar de gastar Bueno, hay programas $45,000 como el Baxter, ¿no? Yo los de usaría para otra aquellos. cosa. O sea, Hay un adelante, programa de radio, El Brujo Mayor se llama, de Catemaco. Bueno, y por se teléfono escucha. te leen la suerte y te hacen la limpia por teléfono mediante un depósito. Yo sí fui a Catemaco, no fui con los brujos, pero sí vi toda esta parte. Es todo es toda una institución, pues, Una ¿no? cultura, un negocio. Toda una cultura. Hay negocio, por supuesto que hay negocio, sí. Hay negocio. Hay una película ahorita de Netflix precisamente que habla de esto, ¿no? Una película mexicana sobre la santería, las limpias y los medios. La santería es muy viene de la mezcla de los africanos con el catolicismo, ¿no? Y llegó por Cuba. Llegó por Cuba, por supuesto. Sí, por supuesto que ahí hay mucho africano, y llegó la Iglesia Católica, ¿no? También a poner o a imponer sus santos, ¿no? Y se hizo este sincretismo, ¿no? Una derivación de todo esto, ¿no? De los santos y de la brujería africana, ¿no? La reflexión con la que me quedo ¿es suficiente hacernos una limpia para dar el paso siguiente en la política? ¿Es necesaria una limpia para tener más rating? Éxito. ¿Ser más populares? Yo creo que no. Y termina siendo nada más algo que pasa por la persona Es y lo la que te iba a confianza decir. que le puede generar. Ellos se sienten más confiados
Es y esa correcto. confianza la transmiten y la reflejan y les puede producir un buen resultado, ¿no? Y es un negocio, evidentemente, porque no es lo mismo hacerle una limpia a Pedro, a César, a Alex, a Gerardo, que hacérsela al presidente Hugo Chávez. Claro. Imagínate la fama que toma el chamán o el brujo, Sí, como le llaman. sí, claro, claro. Pues sí, y bueno, y los narcos que tienen a Jesús Malverde también como santo, ¿no? Como santo, claro. Y la Santa Muerte. La Santa Muerte y Jesús Malverde, o sea, y hacen las limpias. Y ahí es donde empieza la otra parte, ¿no? Hasta dónde llegan sus limpias. Son el nivel de capacidad económica alcanza para mucho más. Claro. Mira, un Pues no sé, comentario, Pedrito, esto es lo que te iba a decir, si hay comentario comentarios de Héctor Parra dice, tal vez usarán esto para el poder, pero después les cargará el payaso, ya les llegará el karma. Si no en esta vida, en la siguiente. Lástima que no la vamos a ver. ¿Alguien más que quiera comentar? Ofelia en Facebook tiene un Perfecto, comentario. perfecto. Ale. Ah, qué bueno, qué bueno. Adelante, a ver, léelo, por favor. Léelo tú. Dice, todo Léelo. pasa por la persona, efectivamente. Sienten el poder y eso les basta. Pagan Claro. un dineral, tal vez lo pagamos nosotros, y no miden consecuencias. Justo lo que estaban diciendo, atinadamente lo refiere Ofelia en Mi Facebook. querida compañera de la SECU y doblemente colega, ingeniero y psicóloga. Y seguidora fiel de Facebook al programa. por cierto. Exactamente, exactamente. Bueno, iba yo a comentar que en Catemaco, con todo lo que parece comercial, que conozco bien, alguna vez estuve de gira ahí con el exgobernador, el negrito, y en una parada en Catemaco, en la gira para gobernador, él se metió a ver a un brujo X, ni siquiera el brujo mayor ni el más importante, se metió solo, entonces todo su séquito afuera, así como esperando. Entonces sale el futuro gobernador Fidel Herrera y le pregunta a los periodistas, oiga, ¿y usted se encomendó a la brujería? Y dijo, no, el brujo se encomendó a mí, dijo que ojalá ganara yo para proteger este negocio. Fíjense, la verdad es que la respuesta fue simpática en su Genial. momento, Geniosa. pero sí es cierto, los brujos en Catemaco son necesariamente un buen negocio, sin meterme a averiguar si lo que dicen o hacen es bueno o malo, no lo sé, no me consta nada, pero refieren después ese brujo al que visitó Fidel Herrera, dijo, en esta casa han pasado, y dio 15 nombres de políticos prominentes, ¿no? Que sí habían ido a hacerse una limpia, y a lo mejor estamos diciendo malas cosas. Una cosa es la limpia, y otra cosa es hacerse un trabajo ¿no? Con tal motivo. La limpia es voy, me quitas las malas vibras, en teoría, me limpias y adiós. Y la otra es, no, me das los elementos necesarios para que yo ejerza la fuerza contra fulano, me haga de tal cosa, me vaya bien en tal proyecto, es decir, muy puntuales. Y bueno, sí dicen que hay unos buenos, unos malos. El mismo Peña Nieto en su momento narra por ahí un libro que decía que los oráculos del brujo decían que alguien del grupo Atlacomulco iba a ser presidente porque ninguno había sido presidente del grupo Atlacomulco. Y entonces él dijo, pues entonces me toca a mí, ¿no? Entonces, ¿Grupo ya con atracó mucho? atracó tanto. No se han llevado, Toluca es lo mejor, ¿no? Nos han llevado. Y entonces él se hacía como que se había cumplido la profecía del brujo porque él llegó a ser presidente. Y así varios, vaya, hay infinidad de anécdotas en estos libros de Olmos. Gil, por ejemplo, es el que más escribe del tema, pero no es necesariamente el que más sabe o el que más... por cierto, nunca lo han desmentido los actores de sus libros, ¿no? Nunca nadie lo ha demandado por decir mentiras. Podría ser la garantía de la lectura, finalmente, del libro que hemos referido ya varios aquí, que es de los poquitos libros. Y el otro es Chávez, que bueno, pues Chávez en Venezuela, que sí usaba, venido de las historias cubanas,
y que acabó mal, hablando con pajaritos, ¿no? Ya después de chamanes, pajaritos. Lo cual puede ser mala visión para lo que nos espera algunos por ahí en México. El pajarito era el Twitter, señor, por favor. Sí, sí, bueno, un Twitter en vivo, ¿no? Él lo escuchaba en vivo. Así las cosas, mi querido Pedro. Dice Más comentarios por ahí. Carlota Álvarez dice, Sí. usos y costumbres, tradiciones, empatizar con el pueblo. Ser político implica un desgaste de energía emocional. Entonces tratan de Sí. compensar con lo que les ofrecen. Claro. Sí, desde luego. Desde luego, Sí. y el impulso este de empatizar, yo creo que es una de las partes importantes. El que lo hace público, pues es para que vean que soy igual que ustedes y que creemos en lo mismo, ¿no? Ese es un punto fundamental. Y es lo que hace... Y esta parte de los usos y costumbres, perdón, pero si el uso y costumbre es vender a mi hija como esclava a un güey, eso no puede estar por encima de lo que la misma Constitución garantiza para cada persona, ¿sí? Entonces, es un discurso totalmente, pues como dices, para empatizar y demás, para que la gente diga, ay, que cómo respeta nuestros usos y costumbres, ¿no? Pero aguas, digo, no puede haber usos y costumbres por encima de la ley. La ley, no. ¿No? Sí lo hay, Sí, sí lo hay. ampararse en esas cosas o en las tradiciones, eso pues no da, Para eso, no da garantía de nada, ¿no? O sea, es... a mí Sí, me vuelve no, loco. pero sí los hay. Las altas sierras de Guerrero, lo sabe bien Pedro, en Chiapas, por ejemplo, por en supuesto Guerrero, que lo hay. no hay, son gobiernos autónomos, no se rigen a ninguna supuesto que lo hay. constitución, a ninguna, Justo hay ahí un sí caso no. ahorita, hay un caso representativo de la montaña guerrerense de la venta de una niña, Sí. ¿no? 150,000. Sí. 150,000, la tuvieron presa la niña de entrada, ¿no? Por persistir. Atada, la abuelita y los nietos, o sea, sus hermanitos estuvieron cuidando que no le hicieran nada, que no fueran a abusar de ella. Fue vendida y el papá del novio, del esposo, que era otro niño, se fue a Estados Unidos y entonces el papá dijo, pues ya pagué por ella, pues tengo derecho de uso, es mi deber hacer uso de esta mujer y pues eso ya afortunadamente fue calificado como violación. Nos salimos un poco del tema de las limpias, pero tiene que ver mucho con el tema de las tradiciones, ¿no? Exacto. Por ahí salió. Tiene que ver con el tema de las tradiciones, porque las limpias en sí no son malas. Las consecuencias que pueda tener es otra cosa. El hecho de hacer una limpia, como decía, hay un desgaste emocional en los políticos, sí lo hay, y las limpias pueden ser energía purificadora, energía renovadora, pero cuando se utilizan con sacrificios y para otros fines y mediante este medio obtener otro fin, incluso el sacrificio de alguien más, pues ya se desvirtúa toda esa pureza de la tradición, ¿no? De acuerdo. ¿Quién más opina? Enrique Barriga, se ve que tiene algo que aportar. Se fue a tomar un refresco. Sí. Concretamente, el tema da para mucho, ¿no? Para análisis de muchos puntos de vista. Toda esta parte política, ¿no? De la mezcla de la política con todo esto, ¿no? La permisividad, ¿no? De la cultura de la gente, por eso saqué el tema de los usos y costumbres cuando lo mencionaron por aquí, Carlota, que no pueden ser por encima de los derechos humanos de una persona vendida como esclava, ¿no? La esclava sexual del hijo y del pariente, del papá. O sea, ¿qué les pasa, por Dios? ¿No? Entonces, si el uso y costumbre es que yo puedo matar a mi mujer porque es como un animal, pues los animales tienen más derechos, ¿no?
¿no? Entonces, bueno, toda esta parte de la política y la politiquería, ¿no? Que se vende como propaganda, como show, como bien decías al principio, compadre, es un show, ¿no? Y la gente lo compra. Sí. La gente lo compra y cree que está chido, además, ¿no? Sí. Mira, complementando, Carla dice, entre Chapultepec y Las Lomas, muchos animales sacrificados, dice, la santería a todo lo que da. Exacto. Fíjate qué Sí. espanto. Dice otro que puede, Lo que tú decías, Pedro, de las vías, ¿no? Sí, claro, todo ese camino está en lugares lleno de... específicos. Sí. Claro, de lo que no sabíamos es que él vive en Las Lomas, por eso es el rumbo. Con razón, Pedro. No, Con bueno, Qué envidia, Pedro, pues hay niveles, nos queda claro. no vivo en las lomas precisamente, pero sí cerca de las vías. Ah, O sea, en una ciudad perdida, Es correcto. Tacuba, güey, Tacuba. en zona federal, en Tacuba, zona federal. Tacuba, en zona federal. No, todavía estoy dentro de la zona federal, debo de reconocer. Ok. Está bueno este comentario, dice, ojalá al pueblo nos funcionarían las limpias para que nos resolvieran seguridad, repavimentación y salud. Pues hay pues sí, que ojalá claro, todo eso una limpia sirviera. masiva, una limpia masiva en el Zócalo, todos vamos. Y Claro. con un logo rojo, guinda, para que Terol se sienta orgulloso y Con 100 chamanes, para que haya poder. No. Yo zafo de logos color guinda. No. No, dice. venga, Terol, eres bienvenido. Ahora, Enrique Barriga dice, otro que se puede citar es Carlos Castaneda y María Sabina en Oaxaca con sus niños santos. Y aquí digo, para que no lo recuerde, Carlos Castañeda escribió los motivos de Don Juan, refiriéndose a Los 4 acuerdos. a un nahual que se llamó Juan Matus, precisamente. Que Ay, obviamente compadre, ya te estoy viendo. es ficticio, pero bueno, él escribió sobre sus supuestas vivencias con ese chamán. Y narraba todo el tipo de rituales que practicaba, ¿no? Y por cierto, aunque sea Castaneda, no era en México, No, estaba en la Universidad de Texas, si no me equivoco, pero bueno. Luego, María Sabina, pues que también es un personaje súper conocido, ¿no? Al que también mucha gente, y ahí en otro ámbito, los músicos, los artistas, han acudido con María Sabina y utilizar los hongos, el peyote y ese tipo de cosas, que sin ser limpias necesariamente, pues es otro tipo de ritual. Es otro tipo de ritual. Entonces, gracias. Dice, ojalá al pueblo nos funcionara para que... ok, ya es lo que ya dijimos. Luego, ¿quién más dice que ya? Pues vamos a organizar una como propones, Pedro, en el Zócalo, con hartos chamanes y que nos empodere, ¿no? Al resto de los mortales que no estamos en esos puestos del gobierno donde se toman las decisiones, ¿no? A mí sí me gustaría, porque me llamó la atención este comentario, ¿no? Empodérenos y que haya mejores servicios. Sería interesante la limpia por los servicios públicos. Sí, hombre, bueno, zonas tan importantes como Paseo de la Reforma, donde me toca chambear, la zona rosa, Hamburgo, etcétera, está totalmente destruida las calles. No puede ser que una zona tan turística, con tanta afluencia, con tanta derrama económica, ¿sí? No se le tenga cuidado. Y no le echo a la cuarta, ¿eh? No, es histórico. Yo creo que es histórico. Es histórico y el problema se ha recrudecido en el país en general. De acuerdo. Creo, sin utilizar como justificante, pero sí la pandemia
vino a recrudecer cosas que ya se veían Claro, en estado crítico y que se exacerbaron, claro. ¿no? Y este Totalmente. gobierno, yo en otros foros comentaba que este gobierno es la última oportunidad de que sea el último gobierno civil, ¿no? Porque las responsabilidades de los civiles en el pasado quedaron muy cortas en el cumplimiento de las obligaciones con los ciudadanos. Y incluso para poder ser el último gobierno civil se ha tenido que apoyar demasiado como parte de la crítica que se ha hecho en los mandos militares, ¿no? No es objeto de esta conversación, sale al tema, porque finalmente si las limpias son a los políticos instrumentos de empoderamiento, pues algo habría que hacer para limpiar al ciudadano de a pie y Claro. que nuestros objetivos como habitantes de la ciudad y del país pudieran ser mejor alcanzados, ¿no? Pero viene la dualidad, justo quienes hacen esas limpias son quienes tiran las gallinas y tiran todas estas cosas, ¿no? Otro comentario, Fernando Moreno. ¿Cuál será la opinión de la Iglesia en cuanto a las limpias al inquilino del Palacio Nacional y justo al lado de la Catedral Metropolitana? Está interesante esta pregunta. Yo la vería desde dos sentidos. Por parte del señor presidente, yo creo que sería un avance en el reconocimiento de las culturas tradicionales, ¿no? Y la convivencia con el México moderno, próspero, que representa todo el centro histórico, porque principalmente es donde yo lo he visto masivamente, ¿no? Por el caso de la iglesia, yo creo que en su oportunidad debió haber dolido y pisado muchos callos a las altas autoridades eclesiásticas, y sin embargo poco a poco han ido aprendiendo a vivir y convivir con ello. Lo decía Alejandro, pues está la limpia, pero está la imagen de Jesucristo, ¿no? O está un Cristo, o hay una reverencia católica en estos espacios. Conviven, pues. Lo que antes era culto ahora simplemente es más visible. Ese es lo que yo entendería. Y que sí les puedes coser, sí, seguramente causa ruido, y a los más tradicionalistas en cuanto a la fe, mucho más ruido, pero ahí están. O sea, no es que no existan, pues, ya son visibles, creo yo. Sí, se mezclan los cultos, ¿no? O sea, sin duda, se mezclan y no hay, creo yo, un verdadero conflicto. No, es más, hay que recordar que este señor tampoco ni siquiera es católico, ¿no? Entonces. Cristiano, creo. Sí, evangelista. Lo más interesante de las iglesias evangelistas, a final de cuentas, es que sus escrituras derivan de la Iglesia Católica, a la que tanto atacan. ¿Por qué? Porque no hay manera de reconstruir las escrituras originales, dado que la Iglesia Católica tiene todos los documentos en los que se fundamentan, exactamente, guardados y resguardados y no compartidos, ¿no? Sí, que es también político, ¿no? En el fondo es político. Totalmente, mi querido Pedro. Es un poder brutal. Exacto. Y entonces estos grupos y estas nuevas organizaciones religiosas terminan haciendo contrarias a los grupos de poder, ¿no? Y terminan creando sus propias estructuras de dominación, porque finalmente la iglesia es una estructura de dominación. Exactamente. Cualquier religión es una iglesia, o cualquier iglesia, como quieran llamar, cualquier institución religiosa, vamos a ponerlo así, son instituciones de poder. Sí. Hombre, pues se mueven masas. ¿Sí? Y son en muchas ocasiones contraparte, pues, ¿no? Hasta la Iglesia de la Luz. Sí, hombre. No, bueno. Ahora, la verdad, desde el Antiguo Testamento, pues hay barbarismo. Esto no es nuevo. No es nuevo, ¿no? Supuestamente Dios le ordenó a Abraham matar a su hijo Isaac, ¿no? O sea, digo, no lo llegó a hacer, pero ahí había, y en ese tiempo y en esas escrituras tan antiguas se habla de sacrificios.
al menos sacrificar Y de cordero. un Dios al que hay que temer. Sí, entonces, eso tiene 4,000 años o lo que sea, ¿no? Exacto, por supuesto. 5,700 más o menos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues tampoco debería de sorprendernos de que es eso que adoran la gente, sea cristiana, católica, judía, pues es lo mismo que ahora se dice. Entonces ahora nos podría sorprender que pidan matar un borrego, pero en las escrituras mataban corderos. El mismo Cristo es llamado el Cordero, ¿no? Y se Pues no, sacrificó. ¿no? Sí, hay un sacrificio, tan. para No, purificar a la nueva gente, ¿no? A toda la gente que quedó. Recuérdense la canción de no quiero rezar ni quiero aquel a ese que Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. en el mar, o sea, al vivo, ¿no? No al sacrificado. Es correcto, es correcto. Dice Carla, solo se queda en el folclore, no hay reconocimiento, regresar a lo primitivo, a las religiones primitivas, pues sí, o sea, Totalmente de acuerdo. no hay, no hay Un poquito de- evolución, es lo mismo, es involución. Exactamente, un poquito de barbarismo, un poquito de superstición, ¿no? En fin. Siempre el pensamiento mágico, a final de cuentas, ¿no? Pensamiento mágico. El pensamiento mágico que surge incluso como objeto de estudio en la epistemología, pues Por para supuesto. comprender lo que no se puede entender en la realidad, ¿no? Exacto, lo uso, ¿no? Es Aquello que no puedo comprender, le meto pensamiento mágico y ya, ¿no? y resuelvo todo. Claro. Y Pues la qué limpia interesante, es eso. Pedro. Por supuesto que lo es, por supuesto. Pero Pues también miren, el empoderamiento que tú mencionaste, ellos se sienten empoderados cuando salen. Lo que tú dijiste, la frase de tu amigo político que sale y dice, no, güey, el que ganó fue el brujo, no yo. Esa es maravillosa. sí. ¿No? El que gana es el brujo. Es correcto. Sí. Es correcto. Ellos. Hay más comentarios, compadrito. Ofelia dice, por un lado me siento afectada porque los recursos económicos erogados probablemente vienen de nuestros impuestos. Por otro lado, ¿hasta dónde puedo confiar en quienes acuden a estos actos? La verdad, yo voto por alguien en quien de alguna manera me ha mostrado confianza y capacidad en sí mismo y en su equipo. Y sí, yo creo que una cosa es votar por una persona que se muestra más profesional, más capacitada, más experimentada, y no por uno que anda en estos mitotes, ¿no? Sí, yo creo que lo está vinculando un poco al sarcasmo con el que decíamos que hay que organizar una limpia generalizada para los ciudadanos, ¿no? Un poco en contraposición a las limpias de los políticos. Purifiquemos los ciudadanos para que tengamos acceso a mejores servicios, pero era un sentido sarcástico, muy sarcástico. Enrique Barriga dice creer en el Dios de Spinoza, pero bueno, no sé Sí, si de quieres acuerdo. ampliar el comentario, ¿sí? Pues favor de referirse a la plática que tuve yo sobre Dios en el foro. Y está ahí en YouTube, ¿sí? Donde menciono precisamente a Spinoza. Pero sí compartimos, y si quieres ampliarlo, mi querido Enrique, adelante, ¿eh? Para eso es este foro. Por eso se llama foro. Claro. Claro, pero pues habla. Abre tu micrófono y te escuchamos, mi querido abogado y colega también psicólogo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo yo, en lo personal, que todos los que recurren a este tipo de limpias y de chamanismos y demás, es
porque les falta alguna premisa interior. Por eso me refiero no a lo de tu plática del Dios de Spinoza, porque al hablar de religión, Spinoza es el que cree, que menciona que cree en un Dios, pero no el que está guardado en un templo, en una De situación. de acuerdísimo. Entonces dice, creo mejor en la naturaleza, etcétera. Entonces, quienes recurren a todo este tipo de chamanismos, entonces iban a ver a María Sabina, ¿no? Con un poco de hongos de los niños santos, con peyote o algo. Para estados alterados de la conciencia. Exactamente. Y entonces ahí queda la situación de poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí puedo tener y irse hacia lo que es la ostentación del poder. La ostentación del poder. ¿Por qué? Porque van a tener ellos una situación específica de tener ellos poder, que es lo que van a lo que andan buscando, como lo dice Pedro. Eso es desafortunadamente algo que pues los políticos al 100%, y llámale político de cualquier parte del mundo, es lo que buscan, ostentar el poder. Y ahí es, pero les falta la situación humana y el entendimiento o discernimiento para poder hacer algo que es lo que decíamos, primero ayudar y después ayudarse a sí mismo, porque si no, pues tenemos que hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, y pues creo que eso no debe de ser. Creo que es una aportación, espero que sirva y que sea provechosa. Sí, gracias. Gracias, Enrique, por supuesto. Ahora, Carlota, ¿podrías hacer favor de ampliar tu comentario? Porque creo que la redacción quedó un poquito confuso, no sé si nos puedas ayudar. Dice, pero el promedio de educación de la mayoría compra lo más, empatice el empaque. No me queda muy claro el comentario. ¿Me puedes ampliar, por favor? O alguien lo puede interpretar de mejor manera, pues yo no me queda muy claro. Podrías haber abierto el micrófono. Que los políticos se venden como con un empaque llamativo. Bueno, claro, todo es marketing, todo es tratar de impactar y de, como dices, empatizar con la mayoría de la gente. Y bueno, pues a lo mejor en algún caso esto puede ser interesante para algunos, en otros, como es la opinión de Ofelia, esto al contrario parece ser una falta de profesionalismo, ¿no? Y claro. yo cualquiera que se confíe en este tipo de prácticas para ejercer una posición política, pues a mí tampoco me va a dar mucha confianza. Pero si se confía más en las prácticas administrativas, en la experiencia profesional y ese tipo de cosas, pues es probable que me dé más confianza que uno que se hace limpias ahí en el Zócalo. Es interesante porque el mensaje justo no está dirigido para este sector, el que ahorita estamos conversando. El mensaje está dirigido para un sector muy específico de la población, ¿no? Como en su oportunidad, el estilo de formal impecable en toda la extensión de la palabra del presidente Peña, ¿no? Que era un mercado al que estaba dirigido sin necesidad de agradarle a muchos más, ¿no? Son estilos y son marketing político en efecto, y eso hace la diferencia en la actuación de los presidentes y los políticos en general, ¿no? Y quienes son profesionales de ello y logran generar una marca, como creo que es el caso, son los que acceden más fácil al poder y alcanzan más fácil la aceptación popular, ¿no? Sí, perdón, estoy viendo aquí, déjenme ver una persona que quiere entrar, pero no la deja. No está en sala de espera, yo creo que desistió ahorita. Estoy poniendo gente de nuevo, ¿sí? Bien.
Era yo, ya me dejaron entrar, gracias. Eso. Ok, Braulio. Nuestro ínclito, el ínclito y prosopopéyico, ha sido caminante de este programa, mi querido Braulio, fue nuestro Gracias. último visitante. Gracias, Adelante, perdón por Braulio. interrumpir. No, hombre, bienvenido siempre. Adelante. Pues vamos a tener que repetir todo para El Sí, a programa. ver, Braulio. ahora, Pedro, vuelve a mandar tu presentación porque ya entró Braulio. Empezamos. Desde el video, por favor. Híjole, esperamos que ahora sí salga la primera. Muy bien. Adelante, César, Pues sí. perdón. Muy No, interesante Rogelio. tema, ¿eh? Muy interesante tema, obviamente controversial, ¿no? Es un poliedro impresionante, tiene miles de formas de verlo, ¿no? Sí, Esta parte de los políticos. Yo creo que por eso César me embarcó en el tema, en este navío, pero siempre le agradezco a mi amigo porque me permite conocer mentes lúcidas, la verdad, y me permite enriquecer mis propios criterios y mis propias habilidades de defensa en este momento histórico que se vive Al en él. contrario, Pedrito, al contrario, el que se queda con Muchas el gracias. conocimiento es peor que un envidioso. Es mucho peor que eso. Muchísimas Entonces, gracias. en este foro Gracias venimos por a aprender y a compartirlo, ¿eh? compartir. Gracias por compartirlo, muy interesante. Súper tema, ¿eh? Y ya te invitaremos para otros temas de política también. Entre los temas importantes con Pedro, también es un ínclito y prosopopéyico masón. Entonces, ya tendremos oportunidad de Y ya hemos compartir hablado otros aquí de la temas. masonería, efectivamente. ¿Sí? Lo seguí, de hecho, lo seguí cuando en varios de los programas, he estado al pendiente. Muy bien, Pedro, gracias. No, gracias por todo, Pedro, ¿eh? Muy padre tu presentación, muy clara, en términos coloquiales para que los no iniciados como yo, nos caiga un poquito el 20, ¿no? Muy padre, la verdad, muchas gracias. Pedro, te queremos agradecer tu participación, querido amigo. Vamos a darle salida al programa, no sin reconocer que hayas compartido tu tiempo, tus conocimientos y como siempre, gracias, mi querido Pedro. Tus Adelante, Alex. experiencias fueron muy importantes. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, antes de que César nos guíe con la foto, les platico el próximo tema, los próximos foros, que son el 6 de noviembre, tenemos los beneficios de la meditación con Sergio Marín, que aparte es un extraordinario músico, bajista de jazz. Y el 20 de noviembre, el Acuerdo de las Almas, que nos acompañará Isabel Madrigal, que ya ha estado con nosotros. Y bueno, nos va a hablar de cómo las almas antes de encarnar o de reencarnar hacen acuerdos y que luego se van teniendo que cumplir mediante. Es una teoría interesante, por supuesto. Esa es la Pues temática. muy bien. Acompáñanos el 6 de noviembre por lo pronto con los beneficios de la meditación. Y ahora sí, mi querido César. Pedro, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Pedro. Buena plática. Gracias, a la orden. Hola, Alfonso, mira, ya prendieron su cámara, entonces, oportunidad para tomar la foto. Me arreglo mi cuello para... Ahora sí, vete por la corbata, Pedro. Ya iba a ir. Y los que estaban ya cerraron la cámara, pero no importa, con los que estamos bien. Pues agradecerles y los esperamos el 3 de noviembre. Ojalá encuentren temas interesantes para acompañarnos siempre. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches, César, Gerardo, gracias y todos los amigos. Ahí está también viéndonos Sara Artigas, que próximamente va a estar con nosotros, con una sorpresa. Hola, Sara. Hola. Está aquí de escucha. Cómo es
cómo es el proceso para que ella pueda dar su presentación? Claro que sí, nos va a dar biodecodificación o descodificación biológica. Muy bien, gracias. Buenas Va noches. la foto, va la foto, por favor. Gracias. 1, 2, 3. Enrique, Una segunda foto. Enrique, Mira, ¿ves? ¿O eres tú o soy yo? Ande. A la 1, a las 2 y a las 3. Saludos. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. descansen, buenas noches. Descansen. Muy Descansen, buenas buenas noches noches. a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, César. Hasta luego. Gracias, Pedro.